Listo, bueno, me presento nuevamente. Yo soy Alejandra Parra y además de darles la bienvenida a nuestra charla virtual, quiero agradecerles el tiempo que se han tomado para compartir este espacio. Saludo también a las personas que nos acompañan desde Ecuador y desde Panamá, países donde también tenemos presencia y que han sido vitales en nuestro proceso de crecimiento en Latinoamérica. Bueno, en SATRAC creemos que la tecnología de monitoreo satelital, además de contribuir con la seguridad en la operación de transporte, ayuda a reducir costos asociados a esta actividad, por lo que desarrollar soluciones que aumenten la productividad y faciliten el control se ha convertido en una de nuestras prioridades. Y para saber cómo hacerlo, hoy nos acompaña Diego Mejía, él es director de desarrollo de producto de SATRAC, y Alexander Ballesteros, ingeniero mecánico especializado en transporte. Señores, muy buenos días. Hola Alejandra, muy buenos días. Y Hola, todos, Diego. espero que estén muy bien. Me alegra mucho pues estar aquí presente en este espacio con todos ustedes y esperamos tener una charla muy amena, pero a su vez muy enriquecedora que les ayude bastante a conocer cómo toda esta tecnología GPS y sus múltiples aplicaciones ayuda en la eficiencia en las operaciones de transporte, cómo ayudan en esa reducción de costos. Entonces, esperemos pues que este espacio sea de mucha utilidad para todos. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días para todos, Diego, Alejandra, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Desde mi parte del transporte, con toda la experiencia, más de 14 años seguidos e interrumpidos de actividades en el transporte, podemos dar fe de una manera técnica y profesional sobre las bondades y beneficios de un sistema de seguimiento satelital bien utilizado. No es solamente colocar un GPS ya, sino realmente utilizar la herramienta y todo lo que ello nos conlleva a la seguridad y al transporte y a la logística que requiere el día de hoy. Bueno, señores, muchas gracias por sus aportes. A nuestra audiencia les comento que nuestro sistema de preguntas que vamos a tener en este espacio lo vamos a realizar a través de un chat que hemos habilitado en la herramienta y van a ser respondidas al finalizar la sesión. Así que sin más preámbulos, los dejo en compañía de nuestros invitados. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, arranquemos, Alexander. Como lo hemos hablado previamente, este espacio queremos aprovecharlo mucho para contarles un poco desde tu experiencia trabajando durante todos estos años en el sector transporte y de parte de Satrac, que es una empresa que lleva 27 años entregando soluciones enfocadas en ayudarle a las operaciones de transporte de carga, de pasajeros, transporte especial, servicios, etcétera, a ser más eficientes, a reducir riesgos de accidentalidad, riesgos de seguridad, a mejorar todo el proceso logístico, a optimizar consumos de combustible. Entonces yo quisiera que habláramos en el primer punto, Alexander, cómo la tecnología, específicamente estos sistemas GPS, ayudan a las empresas a lograr una administración cada vez más eficiente y más efectiva. Desde tu experiencia, ¿qué consideras que puede ser lo más relevante para contarle a toda la audiencia? Claro, Diego, realmente, como les comento, el GPS es un sistema en el cual nos permite tener prácticamente nuestros ojos sobre el vehículo y en la carretera. Además de la seguridad que puede proveer el tener un vehículo 100% monitoreado, el cual podemos reducir riesgos de robo, de hurto, de paradas innecesarias, de pérdidas de tiempo, podemos también reducir algo muy grave que es la accidentalidad. La accidentalidad nos pega a todos, tanto a la empresa como a los clientes, como a los usuarios de la vía, como a la misma infraestructura del país. Todo esto pues nos ayuda también un sistema bien utilizado de monitoreo satelital. Realmente esto redunda en la operatividad y en los costos directos de la compañía. Un sistema GPS bien utilizado en un manejo integral de flotas nos puede reducir enormemente las pérdidas de tiempo, de dinero, que puede ser a la larga muy nocivas para la compañía. Sí. Alexander,
Te cuento que lo que nosotros vemos durante todos estos años de experiencia, nosotros permanentemente estamos hablando con clientes y usuarios de la plataforma para entender cuáles son como sus dolores, sus tareas diarias y a partir de eso nosotros desarrollamos funcionalidades nuevas. ¿Cómo, cómo ves que podamos nosotros ayudarle a las empresas que todavía no han dado el paso de tener sistemas de monitoreo satelital, que todavía están trabajando con plantillas, que todavía están trabajando con datos no estructurados? ¿Cuáles serían esos grandes beneficios de dar ese primer paso de tener un sistema como el de SATRAC, por ejemplo? Claro, digamos que llevar el sistema por planilla lo hace obsoleto. Cuando uno tiene uno, dos, tres carros, realmente un carro pueda que sea un poco fácil, pero realmente no es así porque uno no tiene 100% el control. Más estas tecnologías que está manejando, por ejemplo, Satra, nos permite mirar punto a punto el vehículo, cuánto tiempo se está demorando. Previamente la parametrización de la ruta, podemos decir que del punto A al punto B hay una hora específica, del punto C al punto D hay una hora específica. Realmente si nosotros podemos hacer una gestión de tráfico de punto a punto, podemos verificar que la ruta se va cumpliendo, que del punto A al punto F se debe demorar X tiempo y eso se cumplió. Si no se cumplió, ¿qué pasó? Me tiró una alarma, el señor de control de tráfico o la persona le llegó un mensaje en su celular de que el vehículo está demorado, no pasó, se pinchó, se varó, el conductor tuvo alguna novedad. Entonces, al final de tiempo, hace una gestión de todas esas alarmas, de todas esas demoras y puede uno cuantificar las pérdidas de tiempo. Una pérdida de tiempo nos puede llevar a perder un viaje al mes. Resulta que en una hora que un señor, un conductor pierda de tiempo porque tuvo una novedad en carretera, porque hizo una parada de más, en una hora nos cierran la bodega y ya no puede descargar el sábado, le tocó hasta el lunes. Entonces ya no tenemos el lunes el carro descargado, sino lo tenemos cargado. Mientras el carro lo descarga, mientras el carro lo alista, ya volvemos a cargar hasta el martes. Perdimos prácticamente 2, 3 días de trabajo. Si eso lo alargamos, al final del mes vamos a perder entre 1 y 2 viajes. Prácticamente vamos a perder más o menos alrededor de 1.500, $2.000 por ese viaje, por carro. Entonces, si nosotros lo hiciéramos con una flota de transportes, a la final los costos van a ser enormes. En una gestión de alarmas, en una gestión de rutas como la que tiene SATRAC, como la que tienen los sistemas de GPS hoy en día, lo que podemos hacer es disminuir esas pérdidas de tiempo, esas paradas innecesarias. Esas paradas muchas veces nos indican que algo le ha pasado a la ruta. Es hacer una gestión total y no solamente mecánica, sino también automática. Que al final el sistema nos diga y nos porcentúe qué fue lo que pasó durante todas las rutas de nuestros vehículos y cuánto tiempo a la final fue que perdió la empresa. Además de eso, también podemos tener otras paradas. O sea, lo que hablábamos y lo que he visto del sistema es que podemos hacer gestión a otras áreas como el mantenimiento. Resulta que en el mantenimiento también tenemos cosas importantísimas como los indicadores de gestión, que es la disponibilidad del vehículo. El vehículo entra al taller, se demora, no sé, 1 día, 2 días, 3 días, pero resulta que volvió a hacer una parada a la semana de mantenimiento. Todas esas gestiones de paradas son las que podemos hacer con el sistema y a la final podemos ir y saber qué es lo que está demorando nuestra flota, qué es lo que le está haciendo perder tiempo, que a la final el tiempo es dinero, porque los vehículos parados, pues son muy pocas las operaciones donde les pagan a los vehículos por estar parados, pero realmente cuando el vehículo está inoperativo, más bien, pues no está facturando, no está ganando, y esas pérdidas a la final son cuantiosas para la compañía de transportes. Entonces, según tu experiencia, Alex, uno de los indicadores claves para una operación de transporte debería estar muy enfocado en reducir esos tiempos de paradas o esos tiempos de los vehículos inactivos, porque Claro, finalmente eso se va a ver representado en pérdidas de dinero. claro, así es. Realmente los vehículos ganan si están en movimiento cargados o van a desplazarse a cargar. Eso simplemente es algo cíclico. Cargue, descargue, cargue, descargue. Si hay una demora entre esos dos, pues va a repercutir directamente en la factura, ¿cierto? Independientemente que nos dé las paradas, que es lo bueno que nos da el sistema, que el sistema nos puede, en un juicioso, la implementación de tráfico nos puede dar por qué son las paradas o porque son las pérdidas de tiempo, demora en la carretera, paradas por mantenimiento, demoras porque no consigue carga,
demoras al momento de descargar, todo ese tipo de demoras, una buena gestión de tráfico como se ha demostrado con estas plataformas, lo que podemos hacer es cuantificar y ver y atacar dónde están las mayores pérdidas de tiempo, porque el vehículo parado no gana, el vehículo cuando se mueve es cuando está ganando dinero. Entonces, cuando nosotros le hacemos esta gestión de tiempos, punto por punto, ruta por ruta, es donde podemos cuantificar el valor del tiempo que estamos perdiendo y podemos atacar eso. Si el tema está por comercial, busquemos otras rutas, otras alternativas de clientes en esa zona, busquemos otras alternativas, talleres que trabajen 24 horas, cosas como esas. Busquemos también relevos de conductores en el caso de los paqueteos, busquemos alternativas donde se pierdan menos tiempo. Esto va a redundar no solamente en la factura de la empresa, en los tiempos, sino también en la mejora de la calidad de los otros insumos, como el combustible, como son pues que todos los empleados, los conductores trabajen de una manera más armónica, porque les va a rendir más el dinero, y obviamente pues todo lo que esto conlleva a la empresa. Alexander, con este tema de las paradas, ya para que lo cerremos y pasemos a un siguiente punto, se está dando, especialmente en SATRAC, la unión entre la información que suministra el GPS por cada una de las operaciones de transporte, esa información analizada con todas estas nuevas técnicas de inteligencia artificial, aprendizaje automático, ya está permitiéndole a los clientes mostrarle, por ejemplo, de todas esas paradas que puede tener un vehículo en el día, cuáles son las que pueden tener riesgos donde puede estarse materializando o un hurto de combustible, o donde puede estarse materializando una pérdida deliberada de tiempo por parte de los tripulantes del vehículo. Entonces ya es no solo con la información del GPS, sino aplicando la inteligencia para que esa información se le entregue al cliente ya muy lista para que tome decisiones rápidamente con su equipo. Sí, Diego, realmente lo que hemos visto es que uno puede hacer una gestión de paradas. Cuando uno detecta que hay un riesgo de combustible, de uso de combustible, digamos que se deben analizar tres cosas. Primero, cómo estamos operando el vehículo. Segundo, qué paradas extrañas ha tenido el vehículo. Y tercero, debemos verificar todo el tema de mantenimiento, ¿cierto? Cuando uno hace una medición por combustible, uno revisa la ruta, resulta que allí el sistema GPS le está dando a uno las paradas. Previamente, cuando uno verifica que hay ciertas paradas extrañas en la ruta, las puede uno parametrizar y las puede efectuar. Resulta que si todos los vehículos paran allí, algo está pasando. Venden una buena comida, hay una buena persona en la atención, o definitivamente algo se está materializando allí. Es donde puede uno apoyar el área de seguridad de la compañía de seguridad física, donde pueden ir a hacer en sus recorridos las implementaciones y decir, oiga, no, allí, allí y allí son sitios para hacer un hurto de combustible, una venta y una comercialización ilegal de combustible. Entonces es donde uno con argumentos le puede decir a un conductor, señor, usted está parando donde evidenciamos que hay una compra y venta ilegal de combustible. En ningún momento le estoy diciendo que usted lo está robando, pero precisamente allí es donde el carro está parado, y esto es lo que nos está mostrando el GPS. Su parada fue de 10 segundos, 30 segundos, 45 segundos, 1 minuto, minuto y medio, 5 minutos. Y es con argumento le puede decir ahí, señor, esto no está correcto. A usted le falta combustible y usted está en el punto donde venden combustible, y este es el registro de seguridad. Entonces también con la herramienta tecnológica nos está sirviendo para poder con argumentos decirle, hey señor, lo estamos monitoreando, lo estamos mirando, lo estamos revisando, y eso que usted está haciendo nosotros estamos al tanto. Nosotros ya vamos un paso adelante, la herramienta nos está mostrando que sus paradas no están correctas. Además de eso, para aquí, para allá, la suma de todas esas paradas son pérdidas de tiempo, y precisamente esas pérdidas de tiempo se evidenciaron también en pérdidas de combustible. Entonces estamos perdiendo por todo lado. Ahí es Perfecto. donde nos volvemos ineficientes y donde el sistema nos dice evidentemente cuánto paró, dónde paró. Entonces, esos son herramientas que solo da el sistema. Además que uno puede con el sistema y puede verificar dónde está parando la flota. Y es allí donde uno ataca esos puntos, porque todos son compañeros, se hablan, y es donde uno puede mirar si evidentemente son buenos sitios para parar,
o son sitios donde donde el vehículo no tiene ninguna seguridad. Exacto, más adelantico hablamos un poco más de cómo delimitar geocercas o regiones en algunas zonas específicas donde si se da una parada o se da un abandono de esa zona, ustedes pueden hacer una configuración para que les llegue una notificación y en tiempo real se den cuenta de esa anomalía antes de que se materialice pues una pérdida deliberada de tiempo por parte de los conductores por un abandono de ruta o una parada de mucho tiempo. Claro, Diego, eso que mencionas de los abandonos de ruta es muy importante. Algunos conductores desvían la ruta por X, Y o Z, a veces porque no les gusta o por pasar más cerca a la casa o por irse. Nos sucedió, digamos que en compañías atrás, un evento donde no lo creíamos. El conductor desenganchó la mula cargada en Ciénaga y se la llevó 30 kilómetros más hacia el norte y la metió a la playa porque quería tener la foto del cabezote en la playa. ¿Cómo le parece eso? Claro, el sistema no estaba parametrizado y ahí es donde subutilizamos la herramienta. Es donde también debemos utilizar la herramienta bien y parametrizarla. La ruta Bogotá-Barranquilla va por la vía Bogotá-Barranquilla. Y nadie detectó 4 turnos de operador de tráfico y nadie lo detectó. Muy seguramente, si el sistema hubiera estado parametrizado como lo debe estar, pues nos hubiéramos dado de cuenta. Inmediatamente. ¿Quién se dio cuenta en el momento del coordinador de combustible que vio que además había un exceso de combustible y Claro. cuando miró la ruta dijo el carro que hace en el rodadero Santa Marta, el carro que hace en el rodadero Santa Marta? Pues se le llamó al jefe de seguridad, hicieron la investigación y con tan buena esto que el conductor le pareció emotivo publicar las fotos del vehículo en la playa, en el Facebook. Entonces eso fue algo que si la herramienta hubiera estado parametrizada como lo puede estar, pues el vehículo jamás se hubiera salido de la ruta. Hay otras rutas por donde pueden coger por ahorrarse peajes. Entonces, así son. Y muchos conductores deshonestos se consiguen el papelito del peaje, sea falsificado, sea con otro compañero, pero pasan por otro lado, someten el carro a riesgo de seguridad, a meterlo por trochas para ahorrarse un peaje. Muy seguramente si la parametrización de esta ruta me dijera que la punto A al punto B es por este camino, cuando el vehículo se sale, inmediatamente llega la alarma, el controlador de tráfico la ve, la gestiona, oiga señor, ¿usted para dónde va? Inmediatamente ya saben que el vehículo se salió de la ruta. Si el conductor no contesta, hay que enviar un operativo rápidamente. Puede ser que lo llevan al tipo secuestrado, le robaron el vehículo y actuamos más rápidamente cuando se llega la alarma de que el vehículo se salió de la ruta del punto A al punto B. ¿Esto cómo se logra, Diego? Haciendo un juicioso trabajo de parametrización del sistema. Nosotros podemos tener el macro del sistema, pero si no lo parametrizamos bien, pues vamos a sentir que evidentemente es un GPS más y realmente pues esa herramienta que he visto con ustedes, que tengo la fortuna de probarla personalmente, no hay que subutilizarla, hay que instalarla bien, hay que parametrizarla y sacarle todos los flexos. Entonces, además de todo esto de tiempos, también está la gestión de tráfico, la gestión de rutas. La ruta es por acá, no por donde dice el conductor, porque puede ser que por otro lado se ahorre un peaje, meta el carro en trochas, haya riesgos de seguridad y vamos a correr en riesgos innecesarios. Exacto, Realmente, ahí, Alexander, hasta este punto, definitivamente ya conocemos la importancia de controlar tiempos, medir y controlar tiempos de desplazamiento, medir y controlar tiempos de paradas. Ese debería ser un indicador clave de desempeño entre cualquier operación de transporte. Pero yo sí quisiera, aprovechando este tiempo aquí con usted, Alexander, hablar de otras dos variables que son críticas dentro de una operación de transporte, independientemente de cuál sea el segmento o el sector económico, sea transporte de carga, sea paqueteo, sea distribución urbana, sea transporte especial de pasajeros, urbano de pasajeros, etc. Hablemos de esas dos variables que yo quiero que sí le dediquemos un tiempo importante a ellas. Excesos de velocidad y el consumo de combustible en ralentí. Arranquemos por exceso de velocidad, Alexander. Sabemos que un vehículo sobre revolucionado por mucho tiempo y que eso sea un hábito constante por parte de los conductores tiene efectos muy nocivos en el ciclo de vida de la máquina y de otros componentes, en el consumo excesivo de combustible, en la accidentalidad.
sobre todo en la accidentalidad. Entonces, hablemosle un poquito cómo con la aplicación de sistemas GPS como el de SATRAC podemos ayudarlos a disminuir esos riesgos que les mencionaba por una conducción indebida. Claro, Diego. Realmente el exceso de velocidad enmarca muchas cosas. El exceso de velocidad enmarca riesgos de seguridad, riesgos económicos, riesgos para todo el mundo. Los excesos de velocidad es llevar el vehículo más acelerado, no solo de lo permitido en la vía, sino para lo cual él óptimamente está construido. El vehículo está construido realmente para llevarlo en unas revoluciones en un rango. Si el vehículo lo vamos a sobre revolucionar para poder alcanzar la velocidad que el conductor desea, que es a la mayor permitida y a la mayor del fabricante, pues vamos a tener un exceso de consumo de combustible, sencillamente porque el conductor va a tener que llevar un poquito más el pie en el acelerador y esto va a hacer que a la larga el vehículo lo consuma más. Siempre tenemos una relación costo versus eficiencia. Entonces, cuando el vehículo viene parametrizado para 80, 75 kilómetros por hora y nosotros evidenciamos que hay un conductor que lo está llevando 90, 95 kilómetros por hora, 100, pues ese exceso de velocidad a la final va a repercutir en un poquito menos tiempo, tal vez, solo tal vez, pero también va a repercutir en un significativo incremento de los costos de combustible, un 5%, un 10%. Son 10 galones, 5 galones, 5 galones en 100. ¿Qué quiere decir? Que está alrededor de más o menos 5 o 6 dólares, 40.000 pesos, 50.000 pesos, esos galones de combustible, los cuales con ese ahorro nos podríamos ahorrar un peaje. Pero si tenemos una flota, a la final, ¿cuántos galones nos está representando eso? Una flota que gaste 1.000 galones de combustible son 50, ya perdimos una ruta. Perdimos una ruta al mes por excesos de velocidad. En una gestión por GPS, lo que podemos primero atacar son las zonas de donde están teniendo excesos de velocidad. Y ahí es donde volvemos a la parametrización. ¿Qué pasa? Si vemos que por esta vía podemos andar a 75, hombre, armémosle una geocerca donde vea, cuando entre en este punto, si va a más de X velocidad, gestionen una alarma, dígamelo para que cuando yo baje todo mi informe, mire dónde se están teniendo los excesos de velocidad. Cuando el vehículo va bajando, en una topografía bajando, uno debería parametrizar para que me llegue a 30, 40, 50 kilómetros por hora, lo que se parametrice, y me diga, oiga, se están pasando de más. Se están pasando de más, resulta que la velocidad acá son 70, van a 80, van a 90, entonces ya uno puede empezar a atacar por zonas, y es más fácil. Es más fácil, Diego, porque cuando uno ataca por zonas, uno dice, vea, en la zona X tengo 50 excesos de velocidad y en la zona Y tengo 20 excesos de velocidad. ¿Dónde me es más peligroso? Miremos si la zona Y o la zona X es más peligroso. ¿Qué me lo da eso? El sistema. El sistema me dice, en la parametrización me dice, vea, aquí tiene 50 excesos de velocidad, aquí es muy peligroso y tiene 20 excesos de velocidad. Enfoquémonos en este más y que de este va bajando el otro. Pero eso donde lo da, cuando usted por zonas lo configura y le dice, vea, aquí hay un exceso de velocidad donde la gente está andando muy rápido. Entonces uno le dice, oiga, señores, armemos una capacitación con esta zona. Cuando usted haga una capacitación con esta zona, ellos inmediatamente el conductor dice, oiga, me tienen monitoreado por zonas. Y es que el tema de la velocidad es cultura, el tema de seguridad. Hey, señora, usted lo están esperando en la casa. Pilas, no es solamente el vehículo, es que usted lo esperan en la casa. Los usuarios de la vía lo esperan en la casa. Si es un bus, son 40, 50, 60 personas que llevan estos vehículos. Entonces son 50, 60 familias que lleva el señor ahí atrás. Pero cuando no le hacemos una debida monitorización a la velocidad, de pronto porque no hemos parametrizado bien la herramienta, no la usamos de la gran manera, es donde vamos a tener de pronto fatalidades, donde nos damos cuenta que el conductor pues va de afán a toda hora y nadie le dijo nada, pero resulta que ahí es donde no están utilizando de manera correcta la herramienta o la herramienta no ha sido parametrizada. Lo fácil con SATRAC es que, digamos, parametrizarlo es muy fácil. Tener grupos de trabajo por zonas es muy fácil debido a lo que ustedes desarrollaron por regiones, que es lo que no dan otros GPS realmente. Alexander, esta variable de excesos de velocidad, como lo mencionas, definitivamente es una de esas
variables críticas a controlar, a medir y a, digamos, gestionar dentro de una operación de transporte. Y en ese sentido, SATRAC desde hace varios años viene desarrollando varias funcionalidades para hacerle muy visible a las operaciones de transporte cómo está su flota en términos de este dato. Entonces, por ejemplo, en pantalla ahí estamos viendo una herramienta que lanzamos recientemente, que lo llamamos el tablero de control de estadísticas, que fusiona todo de lo que hemos hablado hasta ahora. Nos dice el tiempo que la flota permanece realmente en movimiento, el tiempo que permanece en ralenti, el tiempo que permanece apagado, y fuera de eso le muestra una visión global de lo que está pasando en términos de variables de hábitos de conducción, como son los excesos de velocidad, giros, aceleradas y frenadas bruscas. Entonces, si vos ves en una única pantalla, ya se tiene una radiografía completa del estado actual de la operación. Por lo que decías, estas variables son las críticas y ya hoy SATRAC se las suministra a sus usuarios para que puedan acceder a ellas de manera muy sencilla. Claro, sí. Realmente los hábitos de conducción son muchos. Hábitos de conducción, hay un hábito muy nocivo que es el ralenti. El ralenti excesivo, Diego, es muy, muy nocivo para una compañía de transporte. Resulta que el ralenti excesivo gasta combustible, porque el vehículo está quieto, está inoperativo. El ralenti excesivo, donde digamos, es un punto crítico en las zonas cálidas, porque en las zonas cálidas es donde mi conductor no tiene donde de pronto alojarse y se entra dentro de la cabina, prende el vehículo, prende el aire acondicionado y se acuesta de pronto allá a dormir, o mientras esperan el descargue el vehículo está encendido con el aire acondicionado. Resulta que esto es muy nocivo por cada hora que pasa se gasta un galón. Entonces imagínese, Diego, que el vehículo durara 5 horas para descargar con el carro prendido o 5 horas para cargar con el carro prendido. Estaríamos gastando 5 galones, 5%. Entonces sume el 5% del exceso de velocidad, más el 5% del ralentí, más el 5% del cargo. Pues hombre, eso a la final nos da un costo importantísimo. Y eso en 20, 30, 100, 200 carros. Además, Diego, que imagínense que sume todos esos porcentajes, hay algo muy nocivo para el ralentí que es poco, digamos que es poco visible, y es que cuando se tiene el vehículo en ralentí, la bomba de aceite no está lubricando digamos que a lo óptimo. Entonces, como no está lubricando, ese roce de los pistones con las camisas, al no tener una lubricación óptima de aceleración, va a empezar a desgastar el motor, porque su lubricación no es la óptima. Su lubricación es óptima es cuando el vehículo está acelerado, cuando la bomba está a plena carga. Entonces, ese cepilleo de los pistones contra las camisas, a falta de una lubricación óptima de trabajo, va a hacer que a la larga, el vehículo nos vaya a tocar reparar mucho más antes de lo que el fabricante estaba esperando. Entonces ya tenemos carros reparándose de 300.000 kilómetros, 400.000 kilómetros, cuando estos vehículos vienen más para 1.000.000 de kilómetros. Bien operados vienen más de 1.000.000 de kilómetros. Y a veces hemos tenido que reparar vehículos con 300.000 kilómetros. Triste, es triste pensarlo, pero es así. Y uno va a ver toda la suma de esos malos hábitos de conducción son los que provocan que digamos, los motores se desgasten. En cuanto a las aceleradas bruscas es lo mismo. Es lo mismo, resulta que pues, un señor que acelere bruscamente el vehículo, pues es un señor que uno se da cuenta que está afanado, que tiene exceso de velocidad, es un señor que se da uno cuenta que no está tratando bien el carro, que lo tiene en mantenimiento, y solo con aceleradas bruscas y frenadas bruscas. Cuando uno detecta un conductor que está acelerando bruscamente y frenando bruscamente, es un conductor que no está manejando relajado, que no está manejando de una manera consciente, máquina hombre, de una manera prudente, está tratando el vehículo mal. Entonces, solo con el indicador de aceleradas y frenadas bruscas nos damos cuenta que el trato que le está dando al vehículo es malo. Y si uno ve los indicadores de mantenimiento de ese conductor, pues es un conductor que tiene alto mantenimiento, vive en el taller, vive arreglando el carro, vive con cosas rotas, y solo en la acelerada y en la frenada brusca nos damos cuenta de cómo está tratando el vehículo, y eso se va a comprobar con el tema de los indicadores de mantenimiento que se deben llevar por conductor.
Imagínese, Diego, que una vez tuve una experiencia en una compañía donde el conductor tuvo en 2 semanas siete frenadas bruscas. Entonces yo dije, oiga, 7 frenadas bruscas no puede ser. O sea, y para que entendamos qué es una frenada brusca, es disminuir en 15 millas, 15 millas por hora en 3 segundos. Eso es una frenada brusca. ¿Cierto? Que eso es lo que detecta el GPS, una frenada brusca. Disminuir X velocidad, 15 millas por hora en menos de 3 segundos. Entonces uno le preguntaba, oiga, ¿qué pasó? Se me atravesó un perro. Y aquí, un carro. Y aquí, una moto. En todos lados se le atravesaba todo. Resulta que a largo plazo, los frenos, las bandas, desgastadísimas. También sufren, claro. Claro, las bandas las desgastó. Quemó 2 llantas. En ese entonces usábamos llantas, bueno, esa flota tenía llantas Michelin. Cada llanta valía 1.400.000 pesos. Se tiró 2.800.000 pesos. Más las bandas, más el resto de carro. Dígame en qué quedó ese conductor. Si le hubiéramos parado bolas a ese tema de las frenadas bruscas, a las heladas bruscas, pues mire todos los costos que nos hubiéramos ahorrado. Al final del asunto fue capacitar al señor, porque siempre lo mejor es capacitarlo. Lo Correcto. capacitamos, lo sensibilizamos de que había que manejar el vehículo de una manera pues acorde, de una manera relajada, de una manera consciente, y a largo plazo realmente ocupó uno de los primeros tiempos don Jesús en ese momento. Porque Sí, eso es después, un gana-gana. Eso claro, es, él va a tener unos hábitos de conducción mucho más segura que le van a garantizar como la protección de su integridad física y de los otros actores viales y fuera de eso mayor rentabilidad para la empresa. Diego, además de rentabilidad para la empresa, porque perdimos menos mantenimiento, porque no tocó cambiar más llantas, porque no tocó cambiar más bandas, porque ya no llegó más con más muelles rotos ni con bombonas rotas, resulta que le comprobé al señor que él ganó plata. ¿Cómo ganó plata? Porque se varaba menos. Andaba menos en el taller. Le dije, mire, usted anteriormente estaba haciendo 8 viajes, hoy está haciendo 10 viajes. Miren, 2 viajes le repercuten a usted 1.000.000 de pesos más para su bolsillo. Sencillo, ganamos todos. Y eso era que dándonos cuenta cómo estaba operando el vehículo. Y es la otra herramienta que ustedes tienen, Diego, y es muy importante, es cuando uno puede en algunos vehículos ver cómo está operando en revoluciones el vehículo. Uy, Diego, esa es una herramienta que realmente todos deberían tener y se debería desarrollar para todos los vehículos. Lo digo porque tuve una experiencia, Diego, donde el vehículo, el conductor lo estaba operando bien, pues digamos que no detectamos nada, pero también estaba teniendo una falla. Una falla en el fan clutch. Detectamos que el fan clutch estaba prendiendo más tiempo de lo que debería estar prendido. Entonces dijimos, si ese fan clutch que hace 2, 3 minutos prendidos, espere, ¿cuándo se prende por temperatura? Aquí. ¿Cuándo se apaga? ¿Cuándo se prende por aire acondicionado? Aquí. Pero no se apagaba rápido. Resulta que en ese momento miramos que la correa no estaba funcionando como era. No estaba con la tensión que era. Le tensionamos la correa y automático ese carro disminuyó casi 3, 4 galones en la ruta. Imagínense. Condensar una correa. Pero Diego, se lo digo por experiencia, gasté tiempo pensando en qué le pasaba a ese carro. Le di el beneficio al conductor de la duda y sí, la verdad lo hice bien. Porque dudé, dije, venga, miremos a ver qué pasa. Y me metí a la herramienta que ustedes tienen, miré a ver cómo era, y yo miré el fan clutch que estaba muy activado. Yo llamé al mecánico y le dije, venga, mire esto. Y miremos, y resulta que se estaba demorando más tiempo el fan clutch prendido que los otros carros. Hombre, no le dijimos nada al conductor, ahí sí como es, no lo dijimos nada, lo dejamos llegar. Cuando llegó, dijimos, no, venga que su carro viene para mantener, no, que viene bien, no, venga que le vamos aquí a revisar unas. Y le revisamos, le templamos la correa, listo, eso era. Man, y lo mandamos a la misma ruta y bajó 4 galones. Ah, Imagínense. Alexander, hasta aquí, hagamos hasta aquí como un resumen. Vamos entonces, control de tiempos de desplazamiento y tiempos de parada, control de hábitos de conducción, especialmente excesos de velocidad, también ralentí. Y vos hablabas de unos costos ocultos, por ejemplo, que el ralentí al final termina acortando el ciclo de vida de las máquinas por ese aumento pues, de la fricción ahí entre pistones. Eso también disminuye, digamos, que el tiempo de duración de los aceites. Y hay otro costo oculto que generalmente también se desconoce y es el incremento en las emisiones innecesarias.
el consumo extra de combustible hace que las emisiones aumenten y eso tiene los efectos que todos sabemos en el medio ambiente. Entonces, controlar todas esas variables que finalmente se materializan en optimizar el consumo de combustible tienen beneficios para todos y en muchos puntos de la operación de transporte. Claro, Diego, todos estos costos y sobre todo hoy en día la ecología, pues tener un vehículo prendido que está inoperativo, pues realmente esas emisiones de CO2 va a hacer que acorte nuestro medio ambiente. A pesar de los esfuerzos enormes que hacen los fabricantes por tener vehículos más eficientes, podemos tener Euro 5, Euro 6, Euro 10, pero si nosotros no operamos bien la máquina como en algo tan sencillo como tener un carro prendido sin andar, pues estamos arrojando emisiones al medio ambiente, innecesariamente, innecesariamente. Correcto. Un vehículo bien operado, lo prendes, lo calientas 2, 3 minutos y lo arrancas suavemente. 2, 3 minutos el carro, por mucho, 3 minutos y el carro prendido, calentando, arrancas el vehículo mientras va adquiriendo su temperatura normal. Ya cuando adquiera su temperatura normal, ya lo podemos acelerar un poquito. Cuando lleguemos a descansar, cuando lleguemos a parar, dejemos el carro 2 minutos, 2 minutos prendido. Nos bajamos, nos acomodamos, nos estiramos, le damos la vuelta al carro a ver si algo pasó y apagamos el carro. Esa es una buena operación de transporte. Esa es una buena operación del rally. Dejamos descargar el turbo, no podemos llegar y apagar el carro de una porque el turbo se daña. Dejémoslo descargar el turbo y así el vehículo va a operarse de una manera, no va a haber ralente excesivo, no va a haber consumos, no va a haber emisiones, las emisiones de CO2, las emisiones de todo este gas tan contaminante como es el diésel. Todo esto lo vamos a empezar a ahorrar y vamos a ser más conscientes con nuestro planeta. Esto del medio ambiente nos implica a todos, a todos, a todos. Correcto. Y son cosas y son hábitos de conducción. Con los hábitos de conducción realmente uno mejora todo. Uno mejora, mire que uno ataca este tema de hábitos de conducción, de aceleradas, frenadas, y es lo que da el sistema, ralentis, excesos de velocidad, y uno ya va capacitando los conductores y ellos se van, digamos que ellos van entrando en la zona de que hay que cuidar el vehículo, hay que cuidar la carga, hay que cuidar todo, y van haciendo empresas más productivas. Y uno les dice al final del ejercicio, mire cómo mejorando sus hábitos de conducción, a usted le está llegando más plata porque está haciendo más viajes, porque está teniendo menos varadas, ¿sí? Y solo con hábitos de conducción, lo que uno puede bajar de la plataforma. Y cuando uno se puede apoyar en la plataforma para otras cosas de mantenimiento, como les explicaba lo del plan Clutch, es donde uno puede verificar qué le está pasando al motor y antes de llegar al mantenimiento. Claro, Diego, es que anteriormente, cuando no había esta herramienta, llegaba el carro y el conductor le decía, es que siento que patina, es que siento que suena, es que siento que le falla. Pues cuando llega el carro, ya como uno ha leído el módulo, pues uno ya sabe que tiene X, Y, Z códigos de falla, ya sabe uno a dónde va, entonces el de mantenimiento ya está preparado, pero eso lo hace uno utilizando bien la herramienta. El tráfico le dice, oiga, mantenimiento, mire, esto es lo que está reportando el carro, que viene para acá, para el taller. Ah, tiene 4 códigos de falla. Listo. Entonces ya se prepara técnicamente el equipo y los repuestos para poder atender el vehículo en el menor tiempo posible. Eso es algo que ahora esta herramienta, digamos, moderna sí dan, cosa que cuando empezamos pues no llegaba y solamente nos tocaba preguntarle al conductor qué le siente. Ahorita también, pues uno le puede decir al conductor qué le siente y uno no ve códigos de falla, uno como que preciso fin de semana de festivo, entonces como que algo está pasando. Se va a quedar en la casa, entonces dice, no, el carro no está reportando nada, no venga aquí y miremos, entonces no, hagámosle más bien que se pueda hacer otro viajecito para todos. Entonces, eso es lo que da el sistema, eso es lo que da el sistema que no dan digamos que las herramientas muy básicas, pero este sistema sí es bacano, por eso le digo, es chévere porque definitivamente uno ya sabe qué le está pasando al carro, cómo lo está manejando, y cuando llega eso es como en los pits, pum, 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 listo, a trabajar, hágale que todavía puede cargar otro viajecito y verá que nos va bien. Sí, Alexander, y ya para que vayamos cerrando, la plataforma de Satrac es una plataforma integral. Usted que ha tenido la posibilidad de usarla pues en todos estos años de experiencia en diferentes tipos de operación, Satrac es una plataforma integral que tiene funcionalidades especializadas
para controlar cada una de estas variables de las que hemos hablado a lo largo de toda esta conversación. Entonces tenemos el módulo de regiones que lo mencionabas ahorita, tenemos control de rutas para que los clientes puedan controlar el itinerario, puedan controlar que el vehículo vaya por la ruta que debe ser, en los tiempos que debe ser, que salga del origen a la hora precisa, que llegue al destino a la hora precisa. Y también tenemos diferentes funcionalidades en varios puntos de la plataforma donde le ayudamos al cliente a hacerle muy visible lo que está pasando en términos de hábitos de conducción, excesos de velocidad, frenadas, giros, aceleradas bruscas, ralentí, para hacerle muy fácil la detección de cómo está desempeñándose su flota en términos de estas variables y tomar esas acciones correctivas que mencionabas ahorita, que principalmente es la capacitación. Esa es como la madre de todas las acciones correctivas, ¿cierto? Sí, Diego, realmente algo que me ha gustado mucho de Satran. Yo he utilizado muchos GPS, realmente. A lo largo del tiempo he utilizado muchos GPS, digamos que he estado por todo lado. Sin embargo, que me ha gustado de Satran y es que él tiene muchos módulos, pero esos módulos los junta. Y cuando usted junta las estrellas como un equipo de fútbol, cuando usted junta todas las estrellas, pues hacen un fabuloso equipo. Entonces, cuando usted coge toda la parte de regiones, la parte de control de rutas, la parte de hábitos de manejo, la parte de controles de tiempo, es donde usted saca informes estadísticos como gerente. Entonces, como gerente a usted no le sirve tanto el detalle, ¿sí? Sino le sirve lo macro. ¿Dónde se está perdiendo la mayor cantidad de tiempo? ¿Dónde están teniendo los mayores excesos de velocidad? ¿Dónde está el combustible? Entonces, todo esto se está empaquetando y eso es lo que me gusta de esa práctica, que lo empaquetó y lo logró traducir en términos y bajarlo en términos de que sea fácil para entenderlo para un gerente, para que un gerente rápidamente pueda entender dónde está el problema, dónde atacar, porque a veces digamos que en el transporte el día a día es muy dinámico, entonces que el repuesto, que que la carga, pero resulta que cuando uno ya tiene un Pareto como gerente, pues uno dice, oiga, tengo que atacar esta pérdida porque es por aquí donde tengo mi mayor problema. Luego con este, y así va uno atacando puntos por puntos y se va dando uno cuenta que poco a poco los resultados se van dando. Eso es lo que me gusta de ese ataque, él empaquetó todos estos módulos y hizo una gran plataforma para sacar unos informes estadísticos, porque los gerentes somos más estadísticos, ¿sí? Que operativos, realmente. Entonces, es ahí donde me gustó la herramienta y donde digo, cuando uno la parametriza bien, la interpreta bien, es donde uno dice, vea, aquí están los informes, aquí está mi productividad y es aquí donde se me está perdiendo, aquí donde tengo que atacar, aquí. ¿Sí me entienden? Entonces, eso fue lo que, digamos, que me ha gustado mucho esto. Muy bien, Alexander. Ya tenemos preguntas. Aquí en el chat estoy viendo dos preguntas. Arranquemos con la primera. Nos preguntan qué hábitos de conducción mide el monitoreo satelital. Yo creo que si quieres comienzo, Alexander, y vamos complementando. ¿Sí? De entrada tenemos los excesos de velocidad, que aquí la mencionamos bastante. Frenadas bruscas. Alexander también nos contaba de qué podría determinarse que es una frenada brusca, que es una desaceleración de menos de 15 kilómetros por hora en menos de 3 segundos, nos decías. Sí, señor. Giros bruscos, el ralentí y también los tiempos de conducción. Recuerden que por normatividad los conductores no pueden pasar más de X horas manejando derecho. Eso también es una variable crítica a la hora de los hábitos de conducción. Claro, todos estos hábitos de conducción, como lo dice Diego, tenemos el ralentí excesivo, que es estar quieto en un mismo lugar sin moverse, con el carro prendido. Giros bruscos, súper importante, giros bruscos. Si es un vehículo tractocamión, si es un bus de 2 pisos, cuando tenemos un giro a más de X velocidad y con un ángulo de inclinación bastante grande cuando el giroscopio lo detecta, pues tenemos un conductor que está teniendo un riesgo de volcamiento. Excesos de velocidad, los excesos de velocidad no solamente es parametrizar lo que nos diga nuestro país. Nuestro país nos puede decir a 80, pero ¿es seguro ir a 80 en esa vía?
¿Es seguro ir a 80 en ese tramo? Es donde nosotros en el módulo de regiones también podemos configurar la velocidad en esa zona, en esa región, porque puede ser que la velocidad máxima sea 80, pero en ese sector hay que ir a 30, porque realmente la bajada es muy inclinada, hay un colegio, qué sé yo. También tenemos otros informes estadísticos como aceleradas bruscas. Una acelerada brusca es lo que ya estábamos hablando de que el conductor arranca como si esto fuera un pique de carros y es donde no estamos operando bien la máquina. ¿Sí? Eso es muy importante, todos estos informes. Bueno, nos preguntan, ¿el monitoreo satelital ayuda a saber cuándo debo hacer mantenimiento a un vehículo y cuántos mantenimientos llevan un rango de X tiempo? Claro, claro, porque nosotros pues, en el módulo tenemos tenemos el módulo de kilometraje. ¿Cuándo podemos programar las paradas? El kilometraje nos lo va dando el sistema. El sistema está conectado por CAN bus al vehículo. Entonces dijimos, el próxima parada son 20.000. El sistema nos va alertando, faltan 5.000, lo que no le parametrice, faltan 2.000. Y ya le va diciendo uno al señor de mantenimiento, esta semana tiene estos vehículos para mantenimiento. Ya se les va a cumplir su ciclo. Entonces el señor de mantenimiento, ok, tiene X kilómetros, va para estas rutinas, está en tal ciudad, acérquese a este taller o por favor, área de operaciones, envíelo a la base para que lo puedan hacer mantenimiento. Importantísimo ese punto porque así puede uno no olvidar. ¿Qué pasa? Anteriormente cuando la herramienta no nos ayudaba, Diego, se nos pasaban los carros. Tristemente, debo decirlo, a mí se me pasó 28.000 kilómetros en un carro del aceite. Es increíble. Es increíble, o sea, se nos olvidó a todo. Ahí fue cuando dijimos, no, venga, algo tenemos que hacer porque esto no puede ser mecánico, que yo me acuerde que el carro le tocaba cambiarle aceite. Cogimos el sistema, lo parametrizamos y empezamos, bueno, coloquemos todos los kilómetros, los que lo leyó, y ahí dijimos, bueno, este le toca tanto, este a tanto, este a tanto, y le dijimos al sistema, avísenos cuando falten 3.000 kilómetros, cuando falten 1.500 kilómetros y cuando falten 500 kilómetros. Así le decíamos al de mantenimiento y le pasamos el lunes, muy juiciosos. Le decíamos el lunes, oiga, mantenimiento, esta semana tiene estos carros, la otra semana tiene estos carros. Y le empezamos, jueves, estos carros ya vinieron, estos carros faltan por venir, y así le empezamos a hacer seguimiento, cosa de que nos pasáramos muy poquito o nos faltara muy poquitico para poder hacerle las rutinas de mantenimiento. Normalmente las rutinas de mantenimiento se hacen a los cambios de aceite, dependiendo la programación y la planeación de ellos, pero así nunca más se nos volvió a pasar un carro de mantenimiento, porque lo podíamos programar por el GPS. Uno le programa el kilometraje, como él le va dando uno el kilometraje, enseguida se le prende una alarma. Mire, este carro viene para mantenimiento. Entonces uno el lunes muy juicioso le decía, miraba todas las alarmas de mantenimiento y le decía, señor mantenimiento, estos son los carros que hay que hacer esta semana y estos son la otra. Alexander, tenemos una pregunta por aquí que me parece muy valiosa y vale la pena que le gastemos un par de minutos porque nos enfocamos mucho pues como en tema de optimización de costos desde el punto de vista de reducción de tiempo, desde el punto de vista de optimización del consumo de combustible, pero pasamos muy rápido por el tema de seguridad y sabemos que el sistema GPS es un gran aliado para ayudarle a las empresas a tener procesos de mitigación de riesgos y sistemas como el de Satrack ayudan mucho. Aquí la pregunta específica es, en temas de seguridad, ¿qué funcionalidades tiene el rastreo satelital? Las más importantes, por favor. Yo te voy a mencionar 3 y Alexander me complementa desde su experiencia. Alexander mencionaba ahorita, abandonos de la ruta. Ese es uno de los primeros focos que pueden indicar que se pueda estar mitigando un riesgo de seguridad. Están sacando el carro de la ruta autorizada, no siempre es para que el conductor vaya a hacer un uso indebido del vehículo, sino que puede ser que los delincuentes lo estén desviando para hacer el transbordo de la mercancía. Ese es uno. Segundo, los botones de pánico que tienen instalados los vehículos y la pérdida de señal. Sabemos de un modus operandi, de hecho a comienzos de este año hicimos un webinar donde hablamos mucho de inhibidores de señal. La pérdida de señal es otro de los, digamos, de los datos que permiten identificar que se pueda estar mitigando un riesgo de seguridad a partir del uso de un inhibidor de señal. Ahí llevamos 3, pero podemos hablar de muchas más y seguro Alexander pues tendrá muchas más en su experiencia.
Claro, Diego, es que cuando uno tiene parametrizada la ruta del pueblo X al pueblo Y hay una hora. Es donde uno dice, si en una hora el vehículo no pasó y se perdió la señal, hay que buscar el vehículo entre el pueblo anterior y el pueblo siguiente. Entonces mire que acortamos el radio de búsqueda del vehículo. Y eso es algo bueno que tienen, digamos, estos sistemas. Si en una hora el vehículo no ha pasado y hay una pérdida de señal, pues acortamos el lugar y las zonas donde puede estar el vehículo, ¿cierto? Ahí es donde estamos mitigando el riesgo de hurto del vehículo. Porque el tráfico reacciona rápido, se perdió la señal, el vehículo no pasó por donde debería pasar. ¿Por dónde pasó antes? Por el pueblo X. ¿A dónde tenía que pasar? Por el pueblo Z. Busquémoslo entre esos dos pueblos. Ahí tiene que estar el carro, es donde uno, obviamente con la gestión física de seguridad, llamámonos rápidamente los cuadrantes y genera lo que en la policía se llama un plan candado. En un plan candado y logra uno ubicar el vehículo. Plan candado, señores del pueblo Z, el vehículo lo tengo perdido, es un vehículo así, 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 con esta carga, en el otro pueblo, del otro lado, cosa de que se le forme un operativo de lado y lado. Si tienen vías alternas, obviamente se comunica uno también con los cuadrantes, y mire que disminuyendo ese rango, las posibilidades de encontrar el vehículo son mayores. Disminuyendo ese rango son mayores. Si el vehículo lo sacaron de la ruta para hurtarlo, pues inmediatamente el GPS detecta que lo sacaron de la ruta. Ya uno, oiga, conductor, ¿para dónde va? No contestó. Conductor, ¿para dónde va? No contestó. Algo pasó con el carro. Mándele el operativo. Volvemos otra vez al sistema, a los puntos del área donde puede estar el vehículo. Y ahí es donde podemos tener mayores probabilidades de éxito de encontrar el vehículo. Muchas veces, se lo digo tristemente, hermano, tristemente lo digo, a veces los controladores de tráfico cuando no parametrizan el sistema, cuando no hacen una buena gestión de alarmas, se dan cuenta que se robaron el carro a las 10 horas, a las 5 horas. Entonces uno dice, hermano, pero si ese carro entró al parqueadero y salió, y se ve que salió, ¿usted por qué no le dijo para dónde va el carro si es que el carro tenía que estar guardado? O sea, ¿por qué después de 8 horas usted dice, oiga, y ese carro y el conductor llegó y no encontró el carro? ¿Y cómo así? Y bueno, mira el GPS y el carro sí lo sacaron y a las 4 cuadras les activaron el GPS. Oiga, pero pues si el carro estaba ahí quieto porque usted no le hizo una gestión, ya el sistema estaba mal parametrizado. Cuando lo parametriza uno bien, cuando digamos que lo programa y le hace un buen seguimiento, pues el carro está apagado porque tiene que prenderse. Se prendió, y ahí se nota. O sea, es donde donde el sistema GPS nos ayuda a encontrar rápido el vehículo y mitigar los riesgos de seguridad, haciendo digamos que un área de cobertura más baja para poder encontrar el vehículo. Así encontramos un vehículo. Exacto, y eso cuando lo sacan de la ruta. Hay modalidades donde el hurto se da sobre la ruta autorizada, dentro de los tiempos autorizados, y quizás la manera de detectarlo es a través de una parada sospechosa. Da una parada donde no debería y por un tiempo que no debería. Ese es otro elemento que puede ayudar para la identificación de este tipo de situaciones. Sí, así es. Hay otra pregunta, yo creo que ya es la última que podríamos responder. Las otras las podríamos responder a través de correo electrónico. Y es con el monitoreo satelital se pueden parametrizar cuánto tiempo se debe demorar un carro en llegar de un punto a otro, por supuesto. Y me dan pie para hablar de una funcionalidad que liberamos hace más o menos 4 meses desde la aplicación móvil. Usted puede decir cuál es su destino. Y con eso ya SATRAC internamente, con un proceso que va mirando si se va acercando o se va alejando de ese sitio, te va haciendo un acompañamiento. Entonces, si vemos que estás dentro del itinerario, dentro de la ruta, según el destino que nos elegiste, nosotros estamos tranquilos y estamos haciendo el seguimiento. Pero si vemos que te empiezas a desviar y el tiempo que tenemos estimado que te demorarías para llegar a ese destino se empieza a aumentar, empezamos a avisarle al administrador de la flota, a la persona encargada de tráfico, para que actúe sobre ese vehículo y tratemos de evitar la materialización de un riesgo de seguridad. Y hay otras funcionalidades. Ahorita hablamos de control rutas, que permite lo mismo. Permite incluso definir puestos de control sobre la vía, puestos de control virtuales, para tener el control de los tiempos. Y otra que se llama control de tráfico, por mencionar algunas, pero SATRAC tiene
múltiples herramientas para ayudar a controlar esos tiempos de desplazamiento. Sí, Diego, es que yo me acuerdo que una vez cuando lo implementamos, Sacar fue muy chévere porque vimos en una pantalla total todos los carros. Y veíamos quién iba en rojo, o sea, iba quedado, quién iba en verde. Y era increíble que habían unos que iban corriendo como, mejor dicho, y había otros que iban muy quedados. Digamos que a veces uno dice, bueno, y los quedados, pero también los que iban corriendo. Es gente que debía gastarse 9 horas, gastándose 7, 7:30. Oiga, pare porque, pues, pare, descanse, estírese, toma algo. Y miraba un exceso de velocidad y todo eso. Entonces, esa es la gestión de tiempo. Del punto A al punto B hay 2 horas. Si se gasta 2 horas y 1 minuto, le llega una alarma. Si se gasta menos tiempo, y le va indicando que va con tanto menos de la ruta. Y al final uno puede hacer también la gestión de velocidad. Es lo bueno que... Pero cuando hablamos de un solo carro, bien. Pero cuando tenemos una flota de 100, 200, 300 carros, es donde se vuelve muy, digamos que muy chévere este sistema. Se vuelve muy productivo porque ya tiene un tablero de control con todos los carros. Imagínense cuando uno maneja flotas, cuando uno mira el tablero de control, se detalla quiénes van colgados, quiénes van sobre la ruta. Es donde esto se vuelve importante. Porque cuando uno mira todos los carros, y mire, del 100% de la flota, 90 van colgados, pues imagínense. O no, del 100% de la flota hay 10 colgados. Ah, bueno, ya hemos mejorado en tiempos, ¿sí? Pero entonces cuando uno los ve todos, y cuando uno le hace gestión estadística, uno dice, estos son los 10 que se están demorando más del punto A al punto B. Entonces uno dice, oiga, mijo, ¿qué está pasando? Entonces uno mira y resulta que tiene muchas paradas porque en toda parte los atienden bien con el tinto. Pues no es, sí, Sí. ya uno sabe que no, venga, trate de tomar menos tinto y hágale más bien. Bueno, Alexander, yo creo que ya vamos cerrando. Y yo creo que de antemano, pues, agradecerte muchísimo por poner tu experiencia y conocimiento, pues, al servicio de este webinar y de los asistentes. Asimismo, demostrar cómo sistemas como el de Satrac y sus funcionalidades especializadas ayudan a medir, controlar y gestionar todas esas variables críticas en una operación de transporte para hacer que estas empresas cada vez sean más eficientes y más competitivas. Entonces, pues no me queda más que agradecerte, Alexander, y a todos los asistentes. Gracias a ustedes, Diego y Alejandro, y al equipo de Satrac por la invitación, y lo que necesiten, aquí estamos para resolver todas las dudas. Perfecto. Bueno, a todos los asistentes, muchas gracias. En un momento sus correos electrónicos se les estará haciendo envío como tal de lo que ha sido las memorias de esta charla. Muchas gracias por el tiempo, que tengan un excelente día. Gracias, hasta luego. Hasta luego, feliz día.